3 hombres, una isla, selva, manglar, calor y una computadora en la Ciudad de México que decide convertir eso en el próximo imperio turístico de América. ¿Cómo se construyó Cancún desde la nada, en menos de 50 años? La historia que vas a ver parece ficción, pero no lo es. Cuando uno piensa en Cancún, la mente se inunda de imágenes de arena blanca, resorts lujosos y aguas turquesa que parecen sacadas de un sueño. Pero hace no tanto tiempo, ese paraíso apenas existía en el imaginario. La isla de Cancún era una franja estrecha de arena con forma de 7, cubierta de manglares, rodeada de mar abierto y laguna, deshabitada, remota y desconocida incluso para la mayoría de los mexicanos. A mediados del siglo XX, esa isla no era un destino, ni siquiera un punto de referencia. Era apenas un accidente geográfico olvidado en los mapas. Allí vivían solamente 3 cuidadores, trabajadores de una lejana plantación de coco. 3 personas. No había hoteles, ni calles, ni electricidad. Solo mar, sol, mosquitos y soledad. Frente a la isla, el pequeño poblado de Puerto Juárez apenas contaba con un centenar de habitantes, en su mayoría pescadores, que sobrevivían entre la costa y el monte. Pero esa tierra tenía historia. Oculta bajo la vegetación densa y la arena, descansaban ruinas mayas silenciosas. Cancún, o Cancún, como la llamaban los antiguos, significaba nido de serpientes. Y aunque esa traducción aún se discute, lo que no se discute es que los mayas habitaron la zona mucho antes de que se pensara siquiera en la palabra turismo. Existían pequeños puntos rituales, como las ruinas de El Rey o El Meco, que eran usados como observatorios o estaciones para los navegantes del Caribe. Pero tras la caída de la civilización maya, ese rincón quedó en la sombra durante siglos. En el siglo XIX, Cancún era propiedad privada. La isla pertenecía a dueños de tierras que explotaban el cultivo de coco y que apenas se conectaban con el resto del país a través de embarcaciones lentas. En tierra firme, la situación no era mejor. La selva dominaba el paisaje, y la costa, plagada de pantanos y vegetación espesa, hacía casi imposible imaginar un asentamiento urbano. No había caminos, solo veredas. Las enfermedades tropicales eran frecuentes. El comercio, escaso. Y sin embargo, a finales de los años 60, esa porción olvidada del sureste mexicano empezó a atraer miradas que no eran locales. Miradas frías, técnicas, estratégicas. No eran turistas. Eran funcionarios, economistas, arquitectos. Había algo en esa isla virgen que la hacía especial. Algo más allá de su belleza evidente. Tal vez era su silencio. Tal vez era el hecho de que no tenía pasado reciente que conservar, ni estructuras que derribar, ni población que convencer. Era una página en blanco. Y eso, para quienes tenían una visión, era oro. El paraíso aún no existía, pero la semilla ya estaba enterrada, esperando la tormenta que lo haría florecer. No fue una casualidad, ni tampoco una revelación repentina de algún funcionario iluminado. El nacimiento de Cancún como destino turístico fue una decisión cuidadosamente planificada desde las entrañas del poder. A finales de la década de los 60, México buscaba con urgencia una nueva fuente de ingresos. El petróleo fluctuaba, la industria se concentraba en el centro del país y el turismo, aunque existía, era todavía una promesa subutilizada. En ese contexto, nació un proyecto ambicioso. El gobierno federal, bajo la administración de Gustavo Díaz Ordaz, creó un organismo especializado. El Instituto Nacional del Fondo de Fomento al Turismo, o como se conoció desde entonces, Infratur. No era un departamento más, sino una maquinaria pensada para diseñar destinos desde cero, sin depender de la iniciativa privada. Buscaban crear polos turísticos que pudieran competir con los más importantes del mundo. Y para eso necesitaban un lugar virgen, donde el Estado pudiera tener el control total del desarrollo. Infratur no dejó espacio a la improvisación. Armaron un equipo técnico, multidisciplinario, que incluía urbanistas, economistas, sociólogos y hasta meteorólogos que revisaron mapas, analizaron costas, midieron precipitaciones, vientos, accesos, riesgos naturales.
Y cuando llegó el momento de decidir, no lo dejaron al juicio de un político. Se usó una computadora IBM para realizar un modelo de simulación que analizara todas las variables. Fue una decisión fría, matemática. La isla de Cancún ganó por viabilidad. En 1969, el gobierno comenzó a comprar los terrenos de la zona, a precios ridículos. Muchos ejidatarios, sin saber lo que vendían, cedieron hectáreas enteras por sumas mínimas. La mayoría nunca imaginó que años después, ese pedazo de tierra se convertiría en uno de los metros cuadrados más caros del país. El Estado se convirtió en dueño de la isla, y con ese control, pudo diseñar a placer. El Plan Maestro fue un documento quirúrgico. Se estableció una separación clara entre la zona turística, que se desarrollaría en la isla, y la zona urbana, en tierra firme. Había que mantener a los turistas felices, lejos del caos, pero también a los trabajadores organizados y accesibles. Se trazarían vialidades, servicios, redes de drenaje, canales de comunicación, todo antes de que existiera una sola calle. Los puentes serían los cordones umbilicales de este nuevo mundo, pero más allá del papel, hacer realidad ese proyecto era otro cantar. El primer problema fue obvio. No había cómo llegar, así que lo primero fue improvisa. Se construyó una pista de aterrizaje rudimentaria en 1970, y se trazó una carretera desde Puerto Juárez hasta el sur de la isla, y se abrió el canal Sigfrido, que conectaría la laguna con el mar. El trabajo era brutal, pues los ingenieros y obreros vivían en campamentos improvisados, rodeados de lodo, calor insoportable y mosquitos. El gobierno apostó fuerte. Utilizó préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial para financiar la infraestructura. La visión era clara. No solo querían atraer turismo, querían mostrar al mundo que México podía crear una ciudad moderna, eficiente, hermosa. Mientras tanto, en el resto del país, pocos sabían lo que estaba pasando. En los periódicos, apenas se hablaba del tema. Para el mexicano promedio, Cancún aún no existía, pero los planos ya estaban listos, y la primera piedra no tardaría en colocarse. Pero antes de seguir, tengo una pregunta para ti. ¿Tú habrías apostado por construir una ciudad turística desde cero en medio de la selva y sin caminos? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer qué tan arriesgado te habría parecido este plan en ese momento. El primer hotel de Cancún no fue un hotel como los que conocemos hoy. Era una construcción modesta, con pocas habitaciones, levantada en tiempo récord sobre una franja de arena firme. Pero no importaba, porque lo esencial era que existía. Era el primer ladrillo de una ciudad que todavía no aparecía en los mapas, pero que ya estaba en la cabeza de los que la diseñaban. A mediados de 1971, comenzó formalmente la construcción de la zona hotelera. Se trazaron 9 lotes principales, que serían entregados a cadenas nacionales e internacionales para levantar los primeros complejos turísticos. El gobierno ofrecía garantías, infraestructura y, sobre todo, la promesa de un paraíso virgen por explotar. Para muchos empresarios, la idea sonaba descabellada. ¿Quién iría a vacacionar a un sitio donde aún no había ni aeropuerto? Pero otros, más atrevidos, vieron una oportunidad única. El primero en levantar la mano fue Grupo Posadas, que abrió el Hotel Playa Blanca, precursor de lo que hoy sería el Fiesta Americana. En paralelo, se aceleraba la construcción de la ciudad en tierra firme. Algunos lo llamaban Cancún Pueblo, otros simplemente la zona urbana. Lo que sí tenía era una misión clara: albergar a los trabajadores del nuevo centro turístico como electricistas, albañiles, meseros, recepcionistas. Pero, a pesar de los planos impecables del gobierno, el ritmo del turismo superó las proyecciones. Llegaban camiones cargados de obreros, familias enteras que buscaban empleo, jóvenes que huían del campo y que encontraban en Cancún una promesa concreta. En 1973 se inauguró el primer aeropuerto formal. Ya no era necesario improvisar aterrizajes en pistas de tierra, y así los vuelos empezaron a llegar, primero nacionales, luego desde Miami, Houston y Nueva York. En 1974, Cancún fue oficialmente inaugurado como Centro Turístico Nacional y ese mismo año,
El estado de Quintana Roo se convirtió en entidad federativa. Los años siguientes fueron de crecimiento imparable. Se construyeron más hoteles, se pavimentaron calles, se instalaron redes eléctricas. Cada temporada alta superaba a la anterior y el mundo comenzaba a hablar de Cancún. Las revistas de turismo lo mostraban como un destino exótico, seguro, cálido. Celebridades, políticos, modelos. Todos querían su foto frente a esas aguas imposibles de copiar. Pero el crecimiento tenía un precio. La ciudad, que había sido diseñada para alojar a 100,000 personas, rebasó esa cifra en menos de una década. Las zonas populares crecieron sin regulación. Las colonias irregulares se extendieron como venas en la selva. El drenaje colapsaba. La recolección de basura era insuficiente. La naturaleza también hizo lo suyo. En 1988, el huracán Gilberto golpeó la ciudad con furia. Vientos de más de 200 kilómetros por hora destruyeron buena parte de la infraestructura hotelera, siendo ese el primer gran desafío. Y sin embargo, Cancún se reconstruyó más rápido de lo esperado. No solo volvió a funcionar, volvió con más fuerza. Cada crisis parecía reafirmar su carácter de ciudad destinada al turismo. Un gigante que ya no dormía. Cuando Cancún cruzó el umbral del nuevo milenio, ya no era un proyecto del gobierno. No era una apuesta ni una visión futurista. Era una ciudad completa, en expansión constante, y un destino internacional consolidado. Los hoteles no solo se contaban por decenas, sino por cientos. La zona hotelera ya no era una franja incipiente, sino un corredor de concreto, lujo y velocidad, de más de 20 kilómetros de largo, curvado entre la laguna y el mar como una cicatriz luminosa que nunca duerme. Las cifras eran cada vez más rotundas. En poco más de 30 años, Cancún había pasado de tener 3 habitantes a recibir millones de visitantes al año. Para mediados de los años 2000, superaba los 4 millones de turistas anuales. 2 décadas después, ese número se multiplicaría por 6. El Aeropuerto Internacional de Cancún se convirtió en el segundo con más tráfico del país, con vuelos a casi todos los continentes y 4 terminales operativas. En tierra firme, Cancún seguía creciendo. Pero ya no como ciudad modelo. Las tensiones entre la postal y la realidad eran cada vez más visibles. En los barrios el ritmo era otro. Calles sin pavimentar, colonias que nacían en lo clandestino, servicios saturados, transporte deficiente. Para muchos, Cancún era una ciudad para turistas, no para quienes la habitan. Aún así, el crecimiento no se detuvo. Al contrario. La Riviera Maya, al sur de Cancún, comenzó a desarrollarse con fuerza propia. Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos. Todos estos nombres se conectaron en una red de destinos que transformaron el norte de Quintana Roo en uno de los polos turísticos más potentes del continente. La oferta ya no era solo playas, sino cenotes, parques ecológicos, zonas arqueológicas, hoteles boutique y experiencias exclusivas. Pero ningún imperio crece sin fricciones. La presión sobre los recursos naturales aumentó. La deforestación, el colapso de los mantos acuíferos, la contaminación de los arrecifes, la urbanización sin control. El turismo masivo comenzó a mostrar su lado más agresivo. En la búsqueda por mantener los números, se construían más hoteles, más avenidas, más centros comerciales, pero menos espacios verdes, menos zonas públicas, menos protección ambiental. El huracán Wilma, en el año 2005, fue otro golpe fuerte. Azotó Cancún con furia durante más de 48 horas. Pero una vez más, la ciudad se levantó. Reconstruida con mayor velocidad que antes, con mayores inversiones, con más blindaje, la resiliencia se volvió parte del ADN cancunense. No importa cuán fuerte pegue el mar, Cancún se reconstruye. Más alto, más grande, más brillante. La historia de Cancún no es una línea recta, es un vértigo, un ascenso acelerado, sin pausas. Una ciudad que nació como un plan, creció como un experimento y hoy respira como un imperio soleado, ruidoso, lleno de contradicciones, que aún no ha dicho su última palabra. Y así,
Entre manglares, tormentas y decisiones de escritorio, Cancún pasó de ser un terreno olvidado a convertirse en uno de los destinos más visitados del planeta. Lo impresionante no es solo cómo creció, sino lo rápido que lo hizo. Lo que comenzó con 3 personas rodeadas de selva hoy es una ciudad que nunca se detiene, una máquina turística que brilla tanto como presiona. Ahora te toca a ti. ¿Conocías esta historia? ¿Te sorprendió algo? ¿Crees que Cancún